Antioquia, su capital Medellín, el Valle de Aburrá, son lugares donde es una tarea riesgosa ejercer la labor de defensores de derechos humanos. Muchos han sido asesinados, otros han sido desplazados, otros se han tenido que aislar. La posición del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los gobiernos municipales, no ha sido la mejor. Pareciera no entender lo que están viviendo los defensores de derechos humanos. Pareciera no entender la labor que ellos viven. Muchas veces se ha dicho que la Unidad Nacional de Protección tiene la obligación de hacer un giro en la estrategia implementada para el tema de la protección, prevención y seguridad de los defensores de derechos humanos. Muchas veces se le ha dicho lo mismo a la gobernación de Antioquia. La anterior parece que no entendió, la actual tampoco lo entiende. No se ve una posición clara de parte del señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Lo mismo ocurre con Medellín y su alcalde Federico Gutiérrez. Pareciera que estos temas de los derechos humanos no interesaran, o tampoco pudiéramos decir que no interesen los defensores de derechos humanos, que son los que ejercen la labor de difundir, la labor de proteger, la labor de apoyar el tema de la defensa de los derechos humanos. Las cifras son claras, algo no está funcionando en el tema de seguridad, algo no funciona desde el gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior, algo no funciona desde la Unidad Nacional de Protección, algo no le está funcionando a la gobernación de Antioquia, a los gobiernos del Valle de Aburrá, algo no está funcionando y es claro, falta voluntad política. No hay forma de que ellos entiendan que esta labor de los derechos humanos es muy importante y que quienes ejercen la labor son mucho más importantes o igual de importantes. A finales del 2015 se instaló la Mesa Territorial de Garantías, después de un trabajo titánico que realizó el Proceso Social de Garantías. Una mesa territorial que se esperaba que ayudara a la prevención, a la protección, a la seguridad, a la investigación sobre el tema de violaciones a derechos humanos, sobre el tema de protección a defensores y demás. 8 meses después, la Mesa Territorial de Garantías sigue siendo una convidada de piedra. Al señor gobernador de Antioquia no le interesa el tema. Al señor alcalde de Medellín se le siente la timidez frente al tema. Y al gobierno nacional parece que tampoco le importa. Es necesario replantear los temas. Acaban de firmarse el cese bilateral de fuego. Acaba de ocurrir uno de los hechos históricos más importantes para Colombia y para el mundo. No es posible que el tema de derechos humanos en clave de paz no le importe a la gobernación de Antioquia, no le importe a la alcaldía, no le importe al gobierno nacional y no le importe a quien está encargada de velar por parte de la protección, prevención y seguridad de defensores como la Unidad Nacional de Protección. Para hablar de este tema me encuentro con Johan Giraldo. Él es miembro del Proceso Social de Garantías, es miembro de la Mesa Territorial. Johan, bueno, para que la gente entienda, para que la gente comprenda de qué estamos hablando, ¿qué es la Mesa Territorial de Garantías? La Mesa Territorial de Garantías es el espacio aquí en el departamento de Antioquia que simula las veces de la Mesa Nacional de Garantías, un espacio resultado de un debate que viene desde el 2009, cuando se intentaba articular asuntos en términos de política pública en derechos humanos. De todo este debate sale el Plan Nacional de Derechos Humanos, plasmado en el decreto 4100 del 2011.
De ahí es que sale, como empecé, la Mesa Nacional de Garantías y sus diferentes réplicas a niveles departamentales y territoriales. Aquí en Antioquia es la Mesa Territorial de Garantías del Departamento de Antioquia. De esta mesa hacen parte la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, para aquí Antioquia, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Personería de Medellín, la Procuraduría Regional de Antioquia y la Defensoría Regional de Antioquia. Obviamente hace parte del proceso social de garantías. Obviamente hace parte del proceso social de garantías con 5 representantes de la sociedad civil. Johan, lo que sabemos nosotros es que la instalación de la Mesa Nacional de Garantías se pudo dar. Lo que sabemos también es que muchas de las mesas territoriales se demoraron para implementarse, otras todavía no han podido hacerlo. La de Antioquia es uno de los casos que más se demoró en instalarse. ¿Cuándo se instala la Mesa Territorial de Garantías en Antioquia? No, realmente la única que se ha instalado aparte de la de Antioquia es la Mesa Territorial de Garantías del Atlántico. La de Antioquia se instala el 10 de diciembre de 2015 con las voluntades políticas de las administraciones que habían para ese entonces y que asumieron unos compromisos como entes territoriales, compromisos que, como lo van a ver en este video, no ha cumplido estas nuevas administraciones. ¿Qué papel cumple la Mesa Territorial de Garantía a partir de su instalación? El papel de la Mesa Territorial de Garantías se supone debería ser agilizar ciertos asuntos, ciertas vulneraciones a los defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, es importante aclarar que aquí se entiende defensores y defensoras de derechos humanos a todos los líderes y lideresas sociales del departamento de Antioquia, todos quienes luchan por algún derecho desde sus territorios, no solamente los conocidos de integrantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Entiendo que la labor es importante, que es una labor titánica, que se quiere hacer mucho, pero también entiendo que voluntad política parece no existir. ¿Qué le pasa en la actualidad a la Mesa Territorial de Garantías en Antioquia? La Mesa Territorial de Garantías no ha cumplido su fin, no ha cumplido sus objetivos. A lo que llevamos del año solamente ha tenido 2 reuniones ordinarias en las que las obligaciones que han adquirido las diferentes instituciones todas han sido incumplidas. En términos de defensa, promoción y prevención de los derechos humanos, lo que ha venido funcionando aquí en el departamento de Antioquia es lo que ha impulsado, lo que ha avanzado en términos de organizaciones sociales con el proceso social de garantías que hace parte de la Mesa Territorial de Garantías, que son las organizaciones sociales en la Mesa Territorial de Garantías, y con el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Nosotros incluso nos echamos a la espalda la realización de una de las obligaciones de la Mesa Territorial de Garantías, que era el balance semestral en términos de violaciones a los derechos humanos, a los que invitamos formalmente a las instituciones, a los que poquitas instituciones participaron. Pareciera que la institucionalidad en Colombia, la institucionalidad aquí en el departamento, no le importara, no le interesara el tema de la prevención en términos de derechos humanos y garantías para líderes y lideresas sociales. Johan, ¿cuál es la relación de cooperación, de acompañamiento que ha tenido la Mesa Territorial de Garantías con el actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez? Nula, completamente nula. Se le invitó a las 2 reuniones ordinarias que se pudieron llevar a cabo, se les invitó al balance semestral de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos y por ningún lado ha aparecido. Parece que hubiese una completa desidia, un completo desinterés para participar y construir con los líderes y lideresas sociales, con las organizaciones sociales, todos aquellos mecanismos de prevención para que estas vulneraciones no se presenten. ¿Cuál es la relación, y hay que preguntarlo, Johan, cuál es la relación que hay en la actualidad con la alcaldía de Medellín y digamos con los alcaldes de los 10 municipios del área metropolitana? Con los alcaldes, con ninguno de los alcaldes, con alcaldías, solamente con la alcaldía de Medellín, pero con un espacio muy pequeño y que cada vez pierde menos poder al interior de ella, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ha cumplido un rol importante, todo hay que decirlo, en términos de dinamizar y citar muchos de los espacios de la Mesa Territorial de Garantías. Aparte de eso, aparte de esa subsecretaría, no hay ninguna relación con ningún alcalde de ningún municipio del departamento. En concreto, Johan,
¿hay voluntad política por parte de la alcaldía de Medellín en cabeza de su alcalde Federico Gutiérrez, sí o no? No. No existe voluntad política, pero hay un esfuerzo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Mesa Territorial de Garantías es un espacio muy importante para Antioquia. Es un espacio de interlocución con el gobierno. El gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales del Valle de Aburrá poca atención le han prestado a la Mesa Territorial de Garantía. No han aportado a dinamizar su trabajo. Las violaciones de derechos humanos continúan. La persecución a la labor de defensores de derechos humanos siguen, pero nada cambia. No hay voluntad política. La Mesa Territorial de Garantías en Antioquia hace un llamado para que las cosas cambien al interior de las administraciones municipal, departamental y nacional. En sus manos, señor gobernador Luis Pérez, señor alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, demás alcaldes del área metropolitana, señor ministro Juan Fernando Cristo, señor director de la UNP Diego Fernando Mora, señor presidente Juan Manuel Santos. En las manos de ustedes está que este proyecto, que este trabajo de la Mesa Territorial de Garantías en Antioquia funcione. Ojo, que siguen las amenazas, siguen la persecución y podrían llegar nuevos asesinatos de defensores de derechos humanos. Muchas gracias, Joven. Muchas gracias a ustedes. Me encuentro con Oscar Yesid Zapata, el secretario operativo del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. En sus manos y obviamente las organizaciones que hacen parte del Nodo Antioquia ha estado hacer el seguimiento a todo el tema de derechos humanos, los temas de violación a los derechos humanos, el tema de persecución a defensores de derechos humanos. El Nodo Antioquia acaba de presentar su informe semestral de cómo van los derechos humanos en Antioquia. Oscar Yesid, buenos días y cuéntanos, ¿qué dice el informe semestral de derechos humanos presentado por el Nodo Antioquia? Bueno, muy buenas para todos. El informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos revela cifras escandalizadoras a nivel Antioquia. Sabemos que estamos en medio de un momento histórico donde el gobierno nacional debiera plantear toda una política seria en materia de garantías para líderes defensores de derechos humanos. Sin embargo, a nivel nacional se registran 37 homicidios contra líderes defensores de derechos humanos, 7 homicidios solamente en Antioquia, 20, más amenazas y todo tipo de vulneraciones a líderes defensores de derechos humanos. Se les está quitando los esquemas de seguridad y se está presentando toda una cantidad de violaciones y vulneraciones a esta importante labor que intentamos hacer para la construcción de un mejor país. Oscar Yesid, cuando uno conoce el informe semestral de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Nodo Antioquia, observa que el tema de violación a los derechos humanos no ha cesado, de que la persecución a los defensores de derechos humanos es permanente. ¿Qué posición ha tenido la gobernación de Antioquia frente al informe? ¿Ya los llamaron? ¿Ya compartieron? ¿Han hecho sugerencias? ¿Han hecho críticas? La gobernación de Antioquia, a cabeza del gobernador Luis Pérez y la secretaria de gobierno, han estado ausentes de todo este tema que tiene que ver con los derechos humanos. No hemos visto hasta el momento medidas que haya tomado la gobernación de Antioquia para tratar de reducir los riesgos. No se ha querido reunir con nosotros, no ha tomado siquiera el tema dentro de sus agendas para evitar que estos hechos se sigan presentando. He estado ausente completamente, una desidia completa, una desidia total, y no estamos pidiendo un favor. Es una cuestión netamente jurídica que obligan la normativa internacional, la normativa nacional, para que las gobernaciones y los demás entes territoriales tengan su plan
de garantías para los líderes defensores de derechos humanos? Bueno, ya vemos que la gobernación de Antioquia, lo decía el integrante de la Mesa Territorial de Garantías, lo refuerza el secretario del operativo del Nodo Antioquia, es que no hay voluntad por parte de la gobernación de Antioquia, que no, según lo que uno entiende, no ha querido ni mirar el informe semestral de derechos humanos y tampoco ha hecho sugerencias, críticas o ha asumido compromisos. Oscar Yesid, la posición del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente al informe, ¿ya se pronunciaron? ¿Ya hicieron compromisos? ¿Ya hicieron sugerencias? Uno de los problemas más graves que hemos logrado determinar aquí a nivel Antioquia y también a nivel de la alcaldía de Medellín es invisibilizar, es no tratar de preocuparse por todas estas cifras de violaciones y vulneración a los derechos humanos. Dentro de la alcaldía de Medellín no hemos visto tampoco la posibilidad de que por lo menos se preocupen por dicho tema, porque se pronuncien en contra de todas esas violaciones. No ha habido voluntad por parte de la alcaldía de Medellín. Bueno, si no hay voluntad por parte de la gobernación de Antioquia, no hay voluntad por parte de la alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez, pues uno entendería que tampoco hay voluntad de los alcaldes del área metropolitana de Medellín, y mucho menos de los de la mayor parte de las subregiones de Antioquia, de los municipios que componen las subregiones de Antioquia. Oscar Yesid, ¿hay voluntad por parte del Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Protección, de la Presidencia de la República? ¿Les han dicho algo? ¿Han hecho recomendaciones? ¿Han hecho compromisos frente al informe que acaba de presentar el Nodo Antioquia? Dentro del Ministerio del Interior y la UNP no hemos visto una voluntad política seria, no hemos visto un compromiso real para con los defensores de derechos humanos. Creemos que no han tomado las medidas eficaces, no han tomado las medidas oportunas, y me parece importante mencionar aquí un hecho. La comunidad internacional y el momento histórico que estamos viviendo gritan que es necesaria una política seria, una política respetuosa, ética y moral para con los defensores de derechos humanos. Hoy 29 de agosto es un día histórico para Colombia y para el mundo. El cese del fuego bilateral es una realidad. Se acallan los fusiles de las FARC y se acallan los fusiles del Ejército Nacional. Vamos dando pasos importantes para que se acabe buena parte de la guerra en Colombia. Esperamos que prontamente se haga con el Ejército de Liberación Nacional. Y obviamente esperamos que exista diálogos, negociación y sometimiento de estructuras paramafiosas como la Autodefensa Gaitanistas de Colombia y Oficina del Valle de Aburrá, rastrojos, reductos del ERPAD, los caparrapos en el Bajo Cauca, la empresa y demás. Obviamente las bandas que trabajan con ellos. Esperamos su sometimiento, su desmovilización general y esperamos que ellos den el paso y podamos tener una Colombia en paz, una Colombia que avance hacia el desarrollo. Oscar Yesid, hoy 29 de agosto, que es un día tan importante para el país, el proceso social de garantías presenta, obviamente el Nodo Antioquia también hace parte del proceso social de garantías, presenta una denuncia frente al gobernador de Antioquia o en contra de la gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, el Gobierno Nacional y especialmente la Unidad Nacional de Protección. ¿En qué consiste? La denuncia consiste en que la gobernación de Antioquia está faltando a los deberes políticos, a los deberes por tratar de defender a los líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Este momento histórico que estamos viviendo y que aplaudimos y que celebramos por el fin del conflicto nacional, exige retos a la gobernación de Antioquia, a las diferentes instituciones del Estado. Si no hay un fortalecimiento de las instituciones del Estado, se van a seguir presentando este genocidio histórico que se ha presentado contra los líderes defensores de derechos humanos. Denunciamos públicamente su omisión
dentro del plan de garantías, dentro de del proceso de garantías y dentro de la mesa institucional de garantías que busca tomar medidas eficaces y oportunas para evitar los riesgos a los líderes defensores de derechos humanos. La Unidad Nacional de Protección tiene mucho que cambiar a su interior, adentro tiene mucho que cambiar. Tiene el deber de dar explicaciones como el tema que denuncia la defensora de derechos humanos y periodista Claudia Julieta Duque, sobre el tema de los llamados botones de pánico, que al parecer se utilizan para escuchas ilegales de los defensores de derechos humanos. Debe dar explicaciones sobre por qué se están desmontando esquemas, por qué existe tanto silencio de parte de ellos frente a la vulneración de derechos humanos, frente a las amenazas, por qué no han actuado frente a cantidades de denuncias que se han presentado sobre amenazas, vuelvo y lo repito, persecución a defensores de derechos humanos. Igual explicación nos debe el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ¿por qué no participa? ¿Por qué no acompaña a la Mesa Territorial de Garantías? ¿Por qué no orienta a sus funcionarios para que estén y apoyen tan loable labor que desempeña la Mesa Territorial? Nos debe una explicación el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque se siente todavía la timidez. Fuerza contra el crimen, alcalde, pero también mucha fuerza y mucho apoyo al proceso social de garantías, a la mesa territorial. No lo está haciendo. Y nos deben una explicación los alcaldes de Antioquia, de todos los municipios que componen Antioquia, por qué no les ha interesado o por qué no les interesa el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la protección a los defensores de derechos humanos. Estamos esperando respuestas y esperamos que sean respuestas prontas, con fuerza y que tengan realmente decisiones políticas esas respuestas. Oscar Yesid, muchas gracias y esperamos que las cosas cambien, aunque el panorama es bastante oscuro. Solo queda exigirle a la Gobernación de Antioquia, a los diferentes funcionarios del Estado, el cumplimiento ineludible de la Directiva Presidencial 07 de 1999, la Directiva 012 del 2012, la Convención Internacional de los Derechos Humanos y todas aquellas normas nacionales e internacionales que obligan al Estado colombiano a cumplir esa función de defender, de proteger a los líderes defensores de derechos humanos. Insistimos en una cosa, no es un favor, es una obligación del Estado cumplir con esas garantías para los líderes defensores de derechos humanos. Ya escucharon, está en sus manos y ustedes tienen la oportunidad de cambiar la posición que han tenido frente al proceso social de garantías, frente a la mesa territorial de garantías y frente a los defensores de derechos humanos.